Estás escuchando una energía nada corriente. ¡Arrancamos! Y un poco con el impulso del episodio anterior, donde nos contaba sobre los derechos humanos y crisis climática, que si no lo han escuchado los animo a que lo escuchen. Es un episodio bastante bueno, se lo recomendamos. Pues he preparado este tema sobre el cual ya tenía bastantes ganas de hablar. Y bueno, este espacio girará en torno del trabajo de dos grandes mujeres. Importante recalcarlo. Eh, lo mismo va enlazado con lo que estábamos hablando. Y bueno, la primera de ellas se llama Bettina Cruz Velázquez, es ingeniera agrícola por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al pueblo Vinizá, es integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas en Juchitán, es el estado de Oaxaca. Bueno, si podemos imaginarnos México como esta especie de dragón, pues la parte más estrecha que entre los dos océanos es lo que se encuentra Oaxaca. Y por otro lado se encuentra Diana Manso, ella es una periodista oaxaqueña y recientemente fue reconocida por su labor en el tema del cual hablaremos hoy. De hecho, yo planeaba llamarle esto como el mismo título que le puso a su investigación. El título es Energía limpia, contratos sucios. Eh, bueno, estas dos mujeres, aparte del origen oaxaqueño, comparten algo más. Ellas han alzado la voz contra los abusos y los malos tratos ejercidos por el gobierno, claro, y las empresas transnacionales de energía renovable que han llegado a este territorio. Empresas que no me sorprende y no debería sorprendernos, pues los dueños son estadounidenses, alemanes, franceses y sobre todo españoles. Bien. Vamos. Pero bueno, me gustaría dar un poquito más de contexto. He dicho que es en Oaxaca, pero hablando un poco más de ello, la zona en concreto se llama La Ventosa. Su nombre ya nos dice un poco de qué va la situación. Sí, va a ser todo de geotermia. Claro. De hecho, bueno, para los que estamos allá es común escuchar en cierta temporada del año que los vientos han volcado cierto número de trailers y se llegan a récords anuales. Entonces, imagínense los trailers que transportan cualquier mercancía, pues hace tanto aire que los voltea y se quedan ahí tirados en la carretera. Y bueno, pero en un análisis hecho en la década pasada, arrojó que la velocidad media del viento es de 14 metros sobre segundo. Y quizá esto no se pueda palpar bien. Bueno, la literatura nos indica que para que un parque eólico sea rentable se necesitan velocidades de 6,5 metros por sobre segundo. Y en la Ventosa tenemos más del doble. Entonces, Pero no es demasiado. no. Hay momentos, bueno, sí, de eso podemos hablar un poco más adelante también. Hay momentos en los que no llegan a controlarlos, porque también hay veces que las velocidades son más grandes, pero son puntos donde han hecho los estudios y encuentran que es lo mejor. De hecho, para los que nos puedan ver, el fondo que tengo atrás es uno de esos unos super parques instalados. Pero ahorita vamos a saber qué tan bonitos estén ahí. Y La verdad es que la foto se ve me gustaría bonito, hablar, he de decir. claro, me gustaría decir que, bueno, al día de hoy esto recalco que estoy hablando sobre la información de esta chica, de esta persona, Diana, y es una investigación, un reportaje que realizó y los datos pues, han sido verificados. Al día de hoy existen 28 parques eólicos en esta zona y se han instalado 1.500 aerogeneradores. Es una barbaridad de aerogeneradores solo en esta zona. ¿Cuántos aerogeneradores has dicho? 1.500. 1500. Es una barbaridad, sí. O sea, y nosotros imaginamos que son enormes. Hay que tener en cuenta que son unas cosas enormes y que por diseño también deben de estar separados para obtener mayor eficiencia. Es una cantidad de terreno que han utilizado bárbara. Claro, porque si no se generan vórtices y reduce la eficacia de uno con otro. Y estaba pensando, ¿esto Claro. en qué año se ha instalado? ¿En qué época temporal? En 25 años se han estado instalando estos Pero parques. hasta hace En los poco últimos 25. siguen en ello. Pues de hecho, ese es el otro dato que iba a comentar. Se planean tener otros 20 parques.
se planea, ¡Qué locura! en los planes está duplicar la cantidad de parques, casi duplicar, ¿no? Tenemos 28, ahora quieren poner otros 20. Pero ¿tiene México tanta demanda de energía eólica? Vamos a entrar también un poco a eso, ¿no? Y lo vamos a retomar un poco más adelante. Vale. A esto me gustaría agregar que existe también un factor de suma importancia, que claro es el gobierno. Durante el periodo de los presidentes del 2006 al 2012, pues tuvimos un presidente, ¿sabes? Y este presidente es muy común, que creo que también en España me lo han dicho que es común que se escuche el término de las puertas giratorias, sí. Que es salir de un puesto en el gobierno y entrar a ser parte de un consejo de una gran empresa. Qué bonito cómo tuvimos, se enlazan los temas, ¿eh? Claro. Y pues lo mismo pasó, tras salir del cargo en el trabajo, este presidente trabajó hasta el 2018 con Iberdrola. Era la empresa favorita durante ese sexenio. Qué curioso. Y el siguiente presidente, este presidente es Felipe Calderón, el siguiente presidente, Enrique Peña Nieto, un año antes de salir de su mandato, otorgó un permiso para construir este parque eólico grandísimo también, sin preguntarle a nadie, simplemente dijo, aquí ustedes vayan, el terreno es suyo, y ya está, prácticamente les regaló esas tierras, ¿no? Y bueno... Por suerte esto con el nuevo gobierno seguro que ha cambiado, ¿no? Lo tocaremos un poco más adelante también, porque eso también es un factor importante y claro que lo vamos a tocar. Pero hay un factor también de suma importancia, que es el social. Los pueblos que habitan esta zona son pueblos que históricamente han sido relegados. Y esto lo comentábamos la vez pasada. Cuando estás en una posición en la que siempre te han dejado como débil, a veces te acostumbras. Y son pueblos indígenas. Son pueblos con altos índices de pobreza económica, cuya forma de subsistencia se centra en la agricultura y la pesca. Y bueno, ¿ustedes por qué pensarán que este aspecto es sumamente importante? ¿Y tú qué podrías opinar? ¿Por qué el hecho de que sean pueblos indígenas tiene gran peso en esto? Pues a ver, yo de mi corta experiencia con los pueblos indígenas, tomo el ejemplo de mi amiga colombiana que me dijo la importancia cuando estaban construyendo centrales hidroeléctricas en Colombia de tener consenso con las poblaciones de allí indígenas y tenían que ir a explicarle a todos cuál era el proyecto y que todos dijeran sí porque podía afectar a su producción de cultivo, a su medio ambiente y a su zona que es suya, no de una gran empresa que lo diga, así que supongo que allí esas centrales eólicas tendrán un impacto que los indígenas deberían aceptar o no. Michelle, tú desde otra perspectiva y que has tenido un poco más de experiencia también, ¿qué opinas sobre esto? Sí, es que hablando lo veo la misma situación aquí también en Colombia, ¿no? También aquí cerca, Amazonas más, porque tiene una comunidad más, ¿no? Indígena, tiene más ahí un movimiento. Y que lo veo es eso, lo que hablamos en el episodio con Nat, de la justicia, de la voz, de todo, de la presencia en un poder político también que no lo tiene y la violencia, todas esas cuestiones que no tiene como luchar mucho, ¿no? Estamos como a merced de las transnacionales, de las grandes empresas y nos quedamos un poco sin saber no sé, reagir, cómo reaccionar en cuanto a eso. Pues exactamente. En este reportaje es lo que se nos dice. Se le hicieron entrevistas a las personas, a los habitantes, y resulta que los representantes de las grandes empresas llegaban de noche, llegaban con machotes de contratos, se los daban a los habitantes para que firmaran las hojas y hojas y hojas. No sé si a una persona que por fortuna y por privilegio tiene acceso a la educación, como nosotros, nos dieran un machote de un contrato con una transnacional, no estoy seguro de que entendiésemos todo lo que dice ahí.
¿no? Son términos técnicos, es un contrato legal, pues se hace un poco más complejo, ¿no? Y en ocasiones, bueno, sus contratos llegaban en español, y en ocasiones se los daban a personas que hablaban su propia lengua, que es el zapoteco, así que ya se imaginarán cómo iban estos contratos, ¿no? Entonces, esos contratos iban Y, como mucho en castellano, en español. como mucho, Si no estuviera en inglés o en alemán. exacto. Y pues cada contrato era diferente porque hubo un proceso a finales del siglo pasado donde pues, antes los terrenos eran de todas las personas, se llamaban ejidos, todos tenían derecho sobre ella y empezó un proceso por parte del gobierno en el cual les empezaban a repartir la tierra. ¿Y esto para qué, no? Pues precisamente para este tipo de cosas, porque entonces con cada persona el contrato podía ser puesto de cierta manera. Eh, para el pago del terreno y esto hay unas cantidades que los contratos estipulan. Algunas son muy pocas, otras pues son aceptables. Pero aquí lo que me interesaría remarcar es que estos contratos estipulan que se les pagaría el 1% de las ganancias producidas por esta energía, menos los costos que cuesta transportar esta electricidad. Es un 1% que dice el contrato. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿y esto será lo mismo en todos lados? Y no, spoiler, no. Y tampoco debería sorprenderme. Lo busqué en el caso de España, con datos del Observatorio Eólico de Galicia. Se les paga 1.5 los primeros 10 años. Ojo, que es 1.5 veces y aparte en euros. Tomamos en cuenta que la diferencia es muchísimo mayor. Los primeros 10 años y 4% del resto del contrato. O sea, eso no se puede comparar. Sí, solo los primeros 10 años ya es el 1,5. Y el resto del tiempo de vida útil del contrato sí, que es firmado, en este caso el aerogenerador será al 4%. Al 4%. O sea, notemos es muchísimo más dinero. Hay. Muchísimo. Y bueno, y como si fuera poco, las empresas no pagan impuestos, ¿no? Pongamos a pensar entonces qué beneficio tienen las personas, porque desde el punto de vista capitalista y toda esta idea se vende como una idea de progreso. Siempre escuchamos que con estos grandes proyectos va a llegar un desarrollo, un derroche de recursos, una mejora para todos. ¿De dónde sale ese dinero? A mí lo que me sorprende es en parte que firmaran incluso, porque ese terreno lo están dejando inservible para si quieren construirse una casa, si quieren tener una huerta o cualquier otra cosa. Pero es que creo que por parte del gobierno, tampoco parte mucho de ellos, ¿sabe? En la primera es el que el gobierno se desentiende y les otorga la propiedad de la tierra, y en segunda es que a la gente le pagan, pero le pagan al que tiene ese pedazo de terreno. ¿Qué pasa con el resto? O sea, tú puedes ser mi vecino y tú no tienes... Claro. Es individual. Entonces, digamos que ellos sí tienen, en algunos casos, dinero, una cierta cantidad. Sí, que les puede compensar, aunque sea. Yo estaba pensando, digo, si les compensaba, pensando también en la diferencia con los gallegos, si les compensaba en primer lugar y luego entonces si no les compensaba, porque no les saldrían las cifras, ¿no? No les saldrían los números al firmar el contrato. Quizá como pero claro, si hay mucha gente, que no hace esos contratos y aún así tiene los impactos negativos. Claro, y es el impacto social. Bueno, y precisamente esto, ¿no? No pagan impuestos, no arreglan carreteras, no ponen hospitales, ni siquiera la electricidad que tiene la gente ahí es gratis. No hay nada. Por el contrario, pues todos sufren. Se hizo dentro de esta investigación, también hicieron un estudio que tiene que ver con el ruido. Sabemos que deberían estar a cierta distancia porque son unas aspas enormes que generan ruido cuando chocan con el aire. Y se hizo un estudio donde se encontraba que el ruido que existía estaba alrededor de los 80 decibelios. Igual no suena mucho, pero la Organización Mundial de la Salud insta que sean 45. O sea, prácticamente el doble.
y las cosas siguen así. ¿Y el Bueno, gobierno no tiene un papel determinante, bueno, o no puede tener un papel en solucionar parte de este problema? pues qué bueno que lo toques, y es lo que decía un poco Álvaro hace rato, un poco como broma. Si bien se han cometido, como todos los gobiernos hay errores, tampoco me voy a poner a defenderlo, porque no estamos para eso, pero sí que hace un par de meses, si mal no recuerdo, hubo un acto por parte del gobierno que dijo vamos a parar los contratos de energías renovables con las transnacionales y vamos a revisar los contratos. El lío que se armó. Canadá mandó cartas, España mandó cartas a decir, te estás metiendo con mis inversiones. Con sus empresas. Entonces, con mi dinero, porque al final de cuentas el dinero va para... por los impuestos, claro. Entonces, si no estás pagando, no estás respetando, y cuando te dicen vamos a hacerlo, tampoco te gusta, ¿de qué estamos hablando? ¿Es una nueva forma de colonialismo? Porque aquí no estamos ganando nada. Y bueno, a mí no me afecta directamente, que también, ¿no? Porque las empresas están ahí, pero sobre todo a la gente que vive en esta zona. Y sí. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, enlazando una solución mejor que el gobierno... Claro, ahora mismo ya es difícil, ahora mismo ya tiene que el gobierno hacer algo. Pero es que una solución buena, porque los aerogeneradores per se no son malos. Esto es como decía antes con las herramientas, ¿no? Hay que saber usar las cosas. Y un aerogenerador es algo positivo porque produce energía renovable, limpia, de cercanía, si estás en la zona. Lo que pasa es que se puede hacer mejor y, por ejemplo, las cooperativas energéticas de las que hablaba antes Guille, del Reino Unido, de Dinamarca, de Alemania, se fundaban alrededor de aerogeneradores propiedad de los consumidores. No era una empresa la que propietaria. Y eso es un cambio de paradigma que se podría llevar a cabo en esta zona para recuperar la soberanía energética y ser dueño de ese viento. Incluso hubo un contrato, solo ha habido uno de todos esos parques en los cuales hizo una consulta, y una de esas peticiones era que por lo menos denos un aerogenerador para nuestra electricidad y nosotros lo gestionamos y que generaran una especie de escuela para aprender sobre estos temas. Bueno, ideas en el aire, ¿no? Claro, son las comunidades energéticas, las cooperativas energéticas. Es la idea. Exacto, pero ¿qué pasa cuando la gente exige sus derechos? Porque son derechos que las personas tienen. Pues estas personas son amedrentadas, son amenazadas. Y Bettina lo ha estado, de hecho tiene un documental para Deutsche Welle, tiene unas entrevistas en el País Vasco, ha estado en Valencia, lo ha comentado y lo ha dicho ella. A ella la han perseguido, ha tenido personas que van en sus camionetas y la siguen, la han metido a la cárcel, la han amenazado de muerte, tuvo que dejar el pueblo donde vivía porque ya no estaba segura. ¿Por qué? Porque está alzando la voz para exigir los derechos de ella y de la gente que vive ahí. Y eso no está bien. Y ahora que si lo recuerdan, lo comentamos hace una semana entre nosotros, y lo comentamos en nuestras redes, el estudio realizado por una ONG donde muestra el número de activistas ambientales muertos en diferentes países. Y México está entre los primeros 4. Y en general, toda la lista de esos países eran los países del llamado sur global. A países en los que también dentro de otra terminología se le llama en vías de desarrollo o tercermundistas, pues es en estos países donde más se ven afectados, tanto más nos vemos afectados por este tipo de acciones. Y no es de gratis porque eso están metiendo con los intereses de las grandes empresas y están exigiendo un derecho que tienen por estar ahí. Y por eso se alza la voz, por eso se manifiestan las personas. Pero la lucha no es por el dinero. Y Bettina lo comenta. Nos negamos a que nos impongan un estilo de vida porque esa es la idea que se vende, que tiene que llegar a un desarrollo y a una forma de vida occidental, a que tiene que ser así. Pero todas las personas son diferentes en todos lados, tienen una tradición, son pueblos indígenas que han tenido una forma de vivir y de adaptarse y de ir adaptándose a los cambios. Y la disputa son por formas de vida diferentes, es por la diversidad.
y creo que esto lo podemos extrapolar a todos lados. Es una diversidad en cuanto a forma de vida, es una biodiversidad, es una diversidad de pensamientos que creo que deben ser respetados porque no todos podemos ser iguales. Y bueno, yo Sí, nada falta creo que ya todo estoy el llegando. mundo use zapatillas Nike y vaya a comprar a Porque, supermercados, a centros porque comerciales. ojo que también ahí viene también otra problema de ese estilo, cuando dicen que todos debemos consumir igual y todos debemos vivir igual, pues ojo donde todos tenemos que consumir como consume un europeo o como consume un Además, estadounidense, porque ahí el sí, problema hay que que consumir tienen, si ya tenemos problemas igual así, que quién, ¿no? Igual que un estadounidense, igual que un europeo, igual que un árabe. Los de Arabia Saudí que contaminan, o sea, consumen como 20 veces. ahí No hay hay que tener planeta para cuidado porque todos. si todos, si la idea que nos están dando es que aspiremos y vivamos así, vamos a tener problemas todavía más graves. Mario dice sobre México, pero creo también lo siento muy identificada por Brasil también, que vive la misma situación. Quizá no con las eólicas, pero las hidroeléctricas, que bueno, las hidroeléctricas hoy en día tenemos bastante la capacidad, pero la demanda aumenta más que la capacidad. Así que tiene que generar más la hidroeléctrica y tenemos la capacidad, pero están teniendo que invadir las áreas indígenas. Entonces estamos también hablando de las mismas cosas por aquí, creo que Colombia también, creo que en muchos lugares. Y también un otro punto que pienso sobre la colonización de mucho tiempo, ¿no? Cómo se fue poniendo eso. Y la verdad es lo que pienso que no hemos cambiado nada de 500 años atrás, de cuando llegó los colonizadores. Es que la manera de cómo lo pone diferencia un Claro, poco, es el pero tipo de la globalización. al final, claro, al final hay un poder acima y que los que están gritando, los que están con la voz, están siendo de una cierta forma apagados. Y nada, y el medio de comunicación está ahí, de poco a poco ayudando, pero muchos también están, están por parte de ellos, Lo bueno ahora del es poder. vamos, una cosa que no existía hace 20 30 años en las redes sociales y se está pudiendo visibilizar un poco más las situaciones, Claro, esos contratos. A lo mejor hace 20 años no hubiera pasado de un periódico local y ahora estamos en España y estamos dos españoles, una brasileña, un polaco y un mexicano hablando de esto. Entonces, sí. creo que es también un punto optimista el hecho de que podamos comunicarnos por todo el mundo. No es como Sí, con el racismo y con otros males, no es que haya más, que ahora se está haciendo visible. No es que no haya existido, bien, haya empezado ahora, no. Siempre ha existido, pero ahora nos estamos dando cuenta. Desde mi punto de vista, es realmente increíble cómo el recurso energético es un peligro para el país que lo tenga. O sea, los países que tienen petróleo han sufrido conflictos, guerras y todo tipo de problemas por parte de los países más poderosos, como has estado comentando tú, como es Norteamérica, Estados Unidos, Europa, etcétera. Y ahora que los recursos energéticos están derivando hacia unas fuentes renovables, que en apariencia es algo positivo y bueno, ¿no? La acción humana está volviendo a provocar grandes males como lo que estás comentando tú allí en México, que porque no tienen en cuenta a las personas y el beneficio sigue siendo el objetivo de toda empresa. Y, y ojo que ahora hablamos del viento, pero para dejarlo para un tema después, en México tenemos la reserva más grande de litio del mundo. Y ahí es otro foco porque por lo mismo, por todos estos avances, pues se va a requerir en cierto momento. Y no dudo que algo así pueda pasar si es que no alzamos la voz y no dejamos que sea. Y no dejamos que sea así. Claro, porque yo de hecho tengo pensado en algún momento hablar en este programa sobre este boom que está habiendo en Europa alrededor del hidrógeno, porque hay como señales
como las banderas rojas, ¿no? de alerta de que tal vez esté intentando desarrollar esta tecnología para poder, en sitios a lo mejor como Oaxaca, producir mucha energía, producir excedentes energéticos. Por eso preguntaba antes si México tiene tanta demanda de eólica. Producir hidrógeno con esos excedentes y llevarlos a sus países de origen. Eso se ha hablado en el Congo, están planificándose la mayor central hidroeléctrica del mundo, creo que es el Congo, si no me equivoco, el país. Que entonces ahí lo que se dice es que en el Congo no hay industria, no hay un desarrollo urbano tan grande como para consumir la energía que produce la mayor central hidroeléctrica del mundo, superando por mucho a la de China que acaban de abrir ahora hace poco. Entonces lo que se cree es que van a hacer producir hidrógeno con el excedente. Además están desarrollando también otra cosa que es un absurdo, que es el tren del hidrógeno, que el tren va perfectamente con luz, pero lo que pasa es que no hay líneas eléctricas de África a Europa. Entonces con el tren llevarte el hidrógeno a Europa y consumirlo en Europa. Otra forma de colonialismo energético. En su momento fue oro, plata, comida, luego fue petróleo y ahora energía. Las cosas van cambiando de nombre solamente. Y bueno, yo solo quería terminar con la reflexión de que sí, las energías renovables son buenas. No estamos en contra de ello, tampoco estoy en contra de ello. El problema es la distribución del recurso y las formas en las que se adaptan. Y me gustaría simplemente terminar citando a Betina. Defendemos el territorio, pero no es solo la tierra. Son nuestros rituales, nuestra lengua, nuestra vestimenta, lo que comemos, nuestras fiestas. Somos nosotros mismos. Muchas gracias por escuchar Una Energía Nada Corriente. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales. Somos Una Energía Nada Corriente tanto en Facebook, Twitter como Instagram. O puedes escribirnos directamente a nuestro correo electrónico unaenergianadacorriente@outlook.com. Hasta la próxima.